Bienvenidos a esta videopresentación de la última parte de la unidad 3, que sería la configuración microscópica del sistema nervioso. Los temas en los cuales nos centraremos en esta ocasión serán la glía, la corteza cerebral y la corteza cerebelosa. Bien, el primer tema es el de la glía, y bueno, aquí podemos ver que de acuerdo a Gabriela Varela, la glía es el conjunto de otras células originadas del ectodermo embrionario que forman el tejido nervioso. La microglía, que tiene un origen embrionario mesodérmico. A diferencia de las neuronas, la neuroglía y la microglía no son células excitables y representan aproximadamente la mitad del volumen del sistema nervioso. Ahora bien, ¿qué es la glía? La glía o neuroglía recibe este nombre debido a la palabra griega glía, que significa pegamento. Uno de los propósitos de la glía es mantener a las neuronas unidas en su lugar, además de mantener la estructura del sistema nervioso. Las principales células de la glía son los astrocitos, oligodendrocitos, células ependimarias, células de Schwann y células satélite. Ahora, la microglía son células pequeñas con función fagocitaria, importantes en la mediación de la respuesta inmune dentro del sistema nervioso central, y tienen su origen en las células madre hematopoyéticas embrionarias. Las células son pequeñas y de aspecto estrellado, tienen ramificaciones finas, coloración intensa y con un citoplasma escaso. Como ya habíamos comentado, tienen una función fagocitaria. Esto quiere decir que actúan como defensa del sistema nervioso central, así que intervienen en la reparación de lesiones y en los procesos de comunicación y en el metabolismo. Todo esto dentro del sistema nervioso central. A continuación tenemos a la macroglía. La macroglía está formada por células con múltiples prolongaciones en contacto con las neuronas y los vasos sanguíneos. Las dos células que conforman la macroglía, los dos tipos de células que conforman la macroglía son los astrocitos y los oligodendrocitos. Ahora bien, los astrocitos contienen una proteína específica en su citoesqueleto, denominada proteína glial fibrilar ácida. El nombre de astrocito viene de la forma estrellada que tienen este tipo de células. Los astrocitos pueden ser llamados de diferentes formas dependiendo de dónde se localicen. Son llamados astrocitos o macroglía protoplasmática cuando se localizan en la sustancia gris del sistema nervioso central. Estos emiten muchas prolongaciones que se pueden ramificar varias veces. Los extremos de estas ramificaciones se denominan diez terminales, los cuales recubren vasos sanguíneos, superficie piliar y a la sinapsis. Ahora bien, los astrocitos o macroglía fibrosa son llamados así cuando se localizan en la sustancia blanca y tienen prolongaciones mucho más delgadas y casi sin ramificar. Los pies terminales de los astrocitos fibrosos envuelven a los nodos de Ranvier, de los axones y los vasos sanguíneos de los tractos de fibras donde se encuentran. Ahora, las funciones principales de la macroglía fibrosa o astrocitos fibrosos son el sostén, ya que llenan espacios entre las neuronas, la reparación, la nutrición y además forman la barrera hematoencefálica, la cual evita la invasión de sustancias nocivas y agentes patógenos. A continuación tenemos el otro tipo de célula que conforma la macroglía. Estos son los oligodendrocitos u oligodendroglía. Estos son células más pequeñas y con menos procesos celulares. Su función principal es la síntesis de la mielina y la mielinización de los axones de las neuronas en el sistema nervioso central. La mielinización contribuye a aumentar la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos a través de los axones,
Estos oligodendrocitos tienen la misma función de la que se encargan las células de Schwann en el sistema nervioso periférico. Las siguientes células que conforman la glía son las células ependimarias o ependimo. Estas son células ciliadas que tapizan la pared del sistema ventricular y del ependimo. Son células móviles que contribuyen al flujo del líquido cefalorraquídeo. Ahora, por último, tenemos las células de Schwann. Este tipo de células se hallan exclusivamente en el sistema nervioso periférico, las cuales sintetizan la mielina que recubre los axones a este nivel, y cada célula rodea a un solo axón. Ahora, las células satélites dan soporte a las neuronas de los ganglios del sistema nervioso periférico. Esta sería una representación de los tipos de células principales de la glía. Estas de acá son las células satélite y las células de Schwann, las cuales se encuentran únicamente en el sistema nervioso periférico. De este lado tenemos a la microglía, las células del ependimo, los oligodendrocitos y los astrocitos, que son las células de la glía que forman parte del sistema nervioso central. Aquí podemos ver más claramente cuáles son las células ependimarias y los astrocitos. Estas de acá son las células ependimarias. Estas cositas como rayitas que se ven sobre la célula son los cilios. Estas estructuras son las que ayudan a circular el líquido cefalorraquídeo. A continuación tenemos la corteza cerebral. Este tema en específico lo revisaremos de forma muy rápida debido a que en la siguiente unidad se detallará de manera más precisa. Ahora bien, la corteza cerebral es la capa de tejido superficial que cubre los hemisferios cerebrales. Está compuesta de sustancia gris y en los seres humanos está llena de pliegues, los cuales son llamados circunvoluciones. Y pues bien, algunas de las divisiones con las que cuenta la corteza cerebral son estas. Las cisuras son grandes y profundas hendiduras de la corteza cerebral. Los surcos son hendiduras más pequeñas y las circunvoluciones son las prominencias o pliegues entre cisuras y surcos. La corteza cerebral se divide por la cisura longitudinal en hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Los hemisferios están conectados por el cuerpo calloso. Este es el cuerpo calloso. Y vemos que en realidad los hemisferios cerebrales no se juntan totalmente. Están unidos gracias a esta estructura. La corteza cerebral, como ya habíamos dicho, tiene cisuras. Tiene dos cisuras principales. Es la cisura central o de Rolando, que es esta, la que está marcada con azul, y la cisura lateral o de Silvio, que es esta, la que está marcada con rojo. Estas cisuras dividen cada hemisferio en 4 partes, o lóbulos: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. También presenta circunvoluciones principales. Una de ellas es la circunvolución presentral, que se ubica al frente de la cisura central, y en ella se localiza el área motora principal. También tenemos a la circunvolución postcentral, que se ubica por detrás de la cisura central, en donde podemos encontrar el córtex o corteza somatosensorial, que es este que está marcado de color moradito. Ahora, en la parte lateral se encuentra la circunvolución superior temporal, en donde podemos localizar el área auditiva, que es esta. Y aquí también la podemos ubicar. Bien, aquí nos mencionan que en la superficie interna del lóbulo occipital se localiza la cisura calcarina. La función del lóbulo occipital es la visual. Ahora, el siguiente tema es la corteza cerebelosa. Bien, el cerebelo como tal es el encargado de la coordinación y modulación de movimientos voluntarios, de la regulación del tono muscular y del control de la postura y la marcha. Está ubicado en la fosa posterior. Se divide en 2 hemisferios al igual que el cerebro.
Tiene una región central denominada vermis y se subdivide en lóbulos funcionales. Ahora, la corteza cerebelosa es la porción del cerebelo de sustancia gris que cubre la sustancia blanca. La corteza cerebelosa cuenta con diferentes tipos de vías aferentes. Uno de ellos son las fibras musgosas, que salen de los núcleos pontinos, espinales, trigéminos y vestibulares, así como de áreas visuales y auditivas. Producen células de Purkinje y potenciales de acción. La información que elaboran es acerca de la dirección, velocidad y fuerza de los movimientos. Después tenemos las fibras trepadoras, que nacen de la oliva inferior, que es una estructura localizada en el bulbo raquídeo. Al enrollarse en la arborización dendrítica de las células de Purkinje, transmiten potenciales de acción a baja frecuencia. Ahora, la corteza cerebelosa está dividida en tres capas. La capa molecular es la más superficial. Contiene neuronas estrelladas y encesta, además de que es recorrida por fibras de células granulares y también por dendritas de células de Golgi y Purkinje. Posteriormente encontramos la capa de células de Purkinje. Las prolongaciones de estas células llegan a la capa molecular y sus axones son las únicas fibras de la corteza que van a los núcleos cerebelosos profundos. Y por último tenemos la corteza de células granulares, que son células pequeñas y abundantes, y también las células de los axones llegan hasta la capa molecular. Y bien, en estas capas se encuentran 5 tipos de células: las células granulares, con sinapsis excitatoria, las células de Purkinje, las células encesta, las células estrelladas y de Golgi, las cuales tienen un tipo de sinapsis inhibitoria. Y bueno, esto sería todo por esta video presentación. Estas son las referencias bibliográficas que ocupamos y nos vemos en la siguiente video presentación, que sería de la unidad 4.